Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más estamos con un nuevo vídeo a la carta y en este caso nos lo ha pedido nuestro buen amigo Fernando. Como siempre, Fernando, disculpa muchísimo por la tardanza, de verdad te pido disculpas con todo mi corazón. Aquí está uno de los vídeos seguramente de los más esperados que nos has pedido y te doy las gracias como siempre por confiar en nosotros y por ser paciente. Así que lo primero, darte las gracias en primer lugar por confiar en la revista Acción Cine para estos vídeos. Cosa que me recuerda que este es un vídeo de la revista Acción, que tenéis la revista en el kiosco con nuevo número, aunque ya estamos trabajando en el siguiente, en pleno verano. Creo que con cosas muy majas por el camino. Yo creo que va a estar bastante interesante y por supuesto con todas las fichas, novedades, con todos los artículos, entrevistas exclusivas, de todo en el número del mes, porque la revista es el motor y el motivo de todo esto. Por supuesto tenéis este canal, en el que esperamos que os suscribáis, que le deis al like, que activéis la campanita y estéis pendientes de todas las novedades, y tenéis todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, por aquí abajo lo vais a tener, los grupos de Telegram y WhatsApp, por supuesto la web accioncine.es, para que no perdáis ni una sola de las cosas que allí se publican y que también en muchos casos son exclusivas de la web, como las críticas semanales, como muchas entrevistas, artículos, noticias, todo en accioncine.es. Así que, Fernando, muchísimas gracias por confiar en Acción Cine, por pedirnos este vídeo y de nuevo muchísimas gracias por confiar en mí, por solicitar que el vídeo lo haga yo. Ya sabéis que nos encargamos varios de estos vídeos, pues gracias por confiar en mi persona para hacer este vídeo. De corazón te doy las gracias y en este caso con más motivo todavía te doy las gracias en una tercera ocasión por hacerme ver la que para mí es una de las mejores películas de la historia. Yo la pondría entre las 5, entre las 10 seguro y entre las 5 casi, si no entre las 3. Y lo he dicho muchas veces. La que para mí es sin duda el mejor western de todos los tiempos. Y repito el para mí, porque habrá alguno que me diga tal, yo pienso, muy bien. Para mí, para el American Film Institute, que algo saben de esto, para Cahiers du Cinema, para el British Film Institute, el BFI, para Entertainment Weekly, que la han colocado entre las 15 mejores películas de la historia en diversas encuestas realizadas a críticos y a realizadores a lo largo de la historia, también figura como la mejor película de western de todos los tiempos. Y mira que su realizador tiene una lista de obras maestras que no caben ni en un libro, no caben ni en una enciclopedia sobre el género y sobre el cine en general, porque para mí, nuevamente, estamos hablando de uno de los mejores, si no el mejor, seguramente el mejor director de todos los tiempos. Director de cine, o sea, lo que entendemos como narrador, autor espléndido y genio a lo largo de los géneros y de los años, aunque siempre o casi siempre le recordemos por el western. Pero no es lo único en lo que brilló el bueno de John Ford, que es a quien me refiero. Es un autor que brilló en el drama, que brilló en el thriller también, que supo aportar su granito de arena en la comedia o sobre todo con muchos aspectos cómicos dentro de su cine, que adoraba la música y que tiene mucho de musical, con muchas escenas musicales todo su cine, y que también juega muy bien con las adaptaciones y con el thriller político, por ejemplo, con las películas sobre política, de las que tiene unas cuantas muy buenas. John Ford es nuestro Señor, es el pastor y no nada nos falta. Y John Ford es evidentemente el padre del western, tal y como lo conocemos.
Incluso cuando ha habido evoluciones posteriores del género, como pudo ser Sam Peckinpah y toda esa generación en los 60, y también el spaghetti western, o el western mediterráneo, mejor dicho, con Leone, Sergio Leone a la cabeza, pero también con Sergio Solima, Sergio Corbucci. Todo eso no existiría sin Ford. Y es más, a mí me hace mucha gracia cuando John Ford decía que Sam Peckinpah, por ejemplo, había pervertido la esencia del western, de los personajes limpios, del honor y tal, con esa suciedad, con esos personajes al otro lado de la ley, o personajes muy grises, o historias moralmente ambiguas. Me hace mucha gracia porque justo esta película y también las otras dos consideradas sus tres mejores westerns son moralmente ambiguas. Sus personajes cabalgan en un lado de la ley que muchas veces no es el correcto, o no es el adecuado, o a lo mejor no es lo que parece. Son personajes grises, son películas sucias, son películas con temas muy comprometidos, sobre todo para la época, y son películas que cambiaron, sobre todo en el caso de la que nos ocupa hoy, la forma de entender el cine en general. Por ejemplo, el cine de acción. Esta película es primordial para entender cómo evoluciona el cine de acción, que hay que recordar que en la época no había películas de acción per se, no había Junglas de Cristal, ni había Arma Letal, ni había Comando, ni Cobra, ni había un Bullet al uso. Estamos hablando de los años 50, cuando el género de acción en realidad eran set pieces de acción dentro de otros géneros. Por ejemplo, dentro del western, por ejemplo, dentro del cine bélico, o similar al cine de aventuras. Pero no había una película que dijeras, esto es cine, dos policías rebeldes, esto es cine de acción. No había ese género. Pero para esa evolución narrativa de la acción, esta película es imprescindible. Y estoy hablando, por supuesto, de Centauros del Desierto. Está en mi copia de Alemania, porque en España está editada como aquel que dice, y prefiero tener una copia de Warner Bros., aunque sea en alemán, en inglés, con subtítulos en inglés, que es como viene la copia alemana, a tener otras cosas. Es así de sencillo. Y me vale perfectamente. Es una de las películas, para mí, más importantes de la historia del cine. Para mí es, y estoy diciéndolo, de la colaboración mágica entre John Wayne y John Ford, que puede resumirse en La Diligencia, El hombre que mató a Liberty Balance y Centauros del Desierto, entre muchas. Esta es la mejor. Y ahora intentaré explicaros por qué, de forma larga y extendida, porque es una película que me apasiona. Así que, de nuevo, gracias, Fernando, por hacerme verla otra vez, porque para mí, cada vez que veo Centauros del Desierto, es un día de fiesta. Es un día de disfrutar como un niño chico con una película que me fascina y que me apasiona de una forma increíble. Pero, antes de seguir, recordaros que este vídeo va con spoilers. Si no habéis visto Centauros del Desierto, ahora mismo no sé dónde se puede ver. Os juro que ni lo he mirado. Puse el Blu-ray directamente, lo vi y me quité de más monsergas. Ni lo he buscado en este caso. Porque además creo que no sé si está en alguna plataforma, no sé si no está en ninguna. Pero la tenéis en el mercado, por lo menos fuera de España. Si no habéis visto Centauros del Desierto, ¿qué estáis haciendo con vuestra vida? Ved la película y luego volvéis. Y seguimos hablando. Porque si no, vais a llevaros más de un spoiler. Y esta película tiene un par de giros sorprendentes, pero sobre todo lógicos y muy, muy interesantes dentro de la trama. Así que, por favor, si no habéis visto Centauros del Desierto, parad el vídeo. Parad el vídeo y luego seguís adelante cuando la veáis. Y os juro que de verdad, si os gusta el cine, es una película que vais a adorar. O sea, no conozco a nadie que le guste el cine de corazón y no le guste esta película. Es más, para todos aquellos que van con eso, para Jean-Luc Godard,
mensaje para navegantes, esta era una de las 4 mejores películas del cine sonoro norteamericano. Yo ahí lo dejo caer. Así que, por algo sería. Algo tendrá el agua cuando la bendicen. En este caso, esto no es agua, esto es un whisky del bueno, bourbon del bueno. La historia es aparentemente sencilla y tiene ecos que nos van a recordar a la literatura universal. Y ahora entenderéis por qué lo digo. Es la historia de un hombre que vuelve de la guerra, 1868, vuelve de la guerra civil, donde luchó por el bando confederado, vuelve a su Texas natal y es recibido con cariño y tal, pese a su ausencia todo este tiempo, y te dejan entrever que también participó en la guerra entre México y Francia, sobre todo por una medalla que entrega y por lo que luego sucede durante la película cuando se encuentra con gente de México y demás. El tipo vuelve con dinero, sin mucho honor, en un mundo que ha cambiado, en el que él perdió la guerra, aunque él asegura que no se rindió, en un mundo que le dejó atrás y un mundo que ha avanzado y en el que él no es capaz de encajar. Entonces, claro, empezamos con un personaje antipático de punto de partida. Ethan Edwards no es lo que diríamos precisamente un gran hombre. Es un tipo que luchó para el bando esclavista, es un tipo que tiene gotas de racismo en su comportamiento y que lo vamos a ver. Es un tipo que no se ha preocupado por su familia en todo este tiempo. Es un tipo, por momentos, huraño, solitario, mal encarado, no precisamente simpático. No es uno de los buenos, no lo digas. Ha llegado el sheriff y hay otros papeles de Wayne con John Ford en el que es el jefe del destacamento de caballería o un representante de la ley, o no, incluso fuera del género, fuera del cine de John Ford, por ejemplo en Río Bravo, es el héroe. Pero aquí nuestro héroe no es un héroe. No es un personaje recomendable a seguir. Tiene muchos grises. Por eso os digo que me resulta irónico que luego protestaran con John Ford a la cabeza y John Wayne diciendo que habían pervertido el western cuando él hizo esto. Esta maravilla con este personaje, que es antesala de lo que vendría después en los 60 con el género, que es la antesala de lo que sucedería con Peckinpah, con muchas series de televisión y con el giro que dio radical el género en el Mediterráneo, en Italia y en España e incluso en Alemania. Quiero decir que no es algo... es confuso verlo y decir, pero tío, si tus personajes no eran precisamente santos. Este hombre a la vuelta se encuentra con que su familia, bueno, tiene una sobrina que está prometida y otra que es una niña pequeña, a la que adora y demás, que es Debbie, que es el motor de la historia, y de repente una noche asaltan el ganado de uno de las personas de por allí y van a buscar ese ganado. Los comanches asaltan el ganado y van a buscarlo, cuando descubren que era una especie de trampa para alejarlos de las casas. Cuando llegan al hogar descubren que ha sido, al hogar de Ethan, ha sido arrasado y han matado a la familia, pero se han llevado a las 2 niñas. Se han llevado a Debbie y a la otra hermana, que es la prometida de este chico, y solo queda una cosa por hacer. Y aquí es donde empieza la misión vital de Ethan, que es encontrar a esas 2 niñas. Es un Capitán Ahab de manual buscando a Moby Dick. Su Moby Dick a lo largo de la película va a ser Debbie, pero también Scar, también el jefe comanche. Esa es su gran ballena blanca a la que buscar. Y a la que dar caza, porque no le vale con buscarla, tiene que darle caza. Y como en Moby Dick, el camino que va a recorrer probablemente no sea el más indicado, ni el más correcto, ni el más sencillo, ni el que le salvará, ni nada por el estilo. Inicialmente el viaje de búsqueda tras el funeral
es con los Rangers de Texas y con Martin, su medio sobrino adoptado, que es en realidad tiene una parte de indio y al que él parece despreciar, por eso que os decíamos del racismo, pero también tiene un componente de despreciar aquello que le recuerda lo que perdió. Emprenden ese camino, son emboscados, pierden hombres, no son capaces de seguir y quedan simplemente el prometido de la hermana mayor, Bill, Martin y el propio Ethan, que van a la búsqueda. En el camino encuentran un campamento, encuentran primero el cadáver de la mayor con indicios de que ha sido violada también, y aquí es donde llega una de las cosas muy brillantes de la película, una de las muchísimas. No hace referencia a la violación, nunca se muestra ni explícitamente ni implícitamente, pero se intuye y se presiente. Cuando le preguntan qué ha sucedido, ¿qué crees que le ha sucedido? Es una de las claves. ¿Qué crees que le ha sucedido? Incluso uno de los gestos que hace Ethan con un cuchillo repetidamente casi parece un acto sexual. Recordemos que el cuchillo, y esto lo utilizó John Carpenter en Halloween y demás, por su forma y demás, está asociado cinematográficamente, visualmente, con el acto sexual. Y el hecho de que Ethan repita ese gesto casi mecánico da a entender, da a intuir que las niñas fueron violadas. El viaje sufre un contratiempo con el invierno, se pierde el rastro. Bill, al asaltar a los comanches, muere. Después de encontrar el cadáver, asaltan, muere, pierden el rastro, tienen que volver a casa, a la familia Jorgensen, donde Martin empieza a desarrollar una relación, un coqueteo con el personaje de Vera Miles, con Lori, con la hija mayor, con la hija de los que les acogen, y a partir de ahí el viaje continúa. Son 5 años de viaje, de obsesión. Primero con un trampero, un comerciante que le ofrece una pista, pero que en realidad quiere engañarle para robarle el oro, y al que mata. Ethan quiere ir en solitario, pero Martin está obsesionado con cumplir con el honor de la familia también y con demostrarle a Ethan que él vale, que es un personaje, que es una persona válida, que no es un estorbo ni fue un error, que esa es una de las claves, él no fue un error. Y a partir de ahí, pues a través de diversos montajes, por un lado hay un momento maravilloso que es la carta que Martin envía a Lori, en la que ella lee y a través de la voz en off de él, de la carta, descubrimos lo que a través de la voz en off de ella descubrimos lo que ha sucedido en ese periodo de tiempo, de muchísimo tiempo en el que han encontrado más peligros, más problemas, más asaltos, y en el que por fin van a encontrar a Debbie. Primero, por un lado, cuando Martin por error compra una mujer india, repito, la comedia es muy importante dentro de estos personajes. La comedia es vital dentro de la historia porque aligera mucho un tono muy pesado y muy grave. Entonces el personaje de esa mujer india que compra, que le persigue a todos lados, da algo de lo que Ethan se ríe continuamente. Ethan está continuamente pinchando a su sobrino, pinchando a Martin. Por ejemplo, cuando están en la fogata le acerca el fuego para molestarle mientras duerme. Todo eso le lleva de repente ella a oír el nombre de Scar y ella a huir, con lo cual quiere decir que le temen, incluso entre los indios, temen al jefe comanche. Cuando por fin encuentran y se cruzan en el camino de Scar, encuentran a Debbie, que ha sido ahora ya una adolescente, Natalie Wood interpretándola, ha sido asimilada por la cultura comanche y es una de las esposas, por así decirlo, de Scar, del jefe, y no planea dejar a los comanches, quiere vivir como una comanche. Lo que a Ethan le enerva enormemente y prefiere matarla antes que dejar que siga viva y forme parte de esa cultura, lo cual hace que Martin se ponga en medio para protegerla, porque es prácticamente su hermana,
y que aparezca un indio que hiere en el brazo con una flecha a John Wayne, a Ethan, lo cual les hace huir, más tiroteos, más persecuciones a caballo y sobre todo ese momento en el que le cura la herida y donde de nuevo empezamos a oír aquí ya a través de la película una de las frases para mí más legendarias de la historia del cine, que es el That'll be the day. Ese será el día, sí, no vivirás para verlo tú. Cada vez que le dicen, un día te van a matar, sí, sí, no vas a vivir tú para verlo. Eso sí que sería especial, eso sí que sería un día. Es maravilloso como da esa sensación de que no le importa por un lado, pero al mismo tiempo de que es más fuerte que todo eso el personaje de Ethan. El regreso a la civilización les hace encontrarse con que Laurie ha habido un señor cortejándola, un guitarritas cortejándola, algo que Martin no encaja muy bien. Hay una pelea, ojo a la reacción de ella a la pelea, que en vez de impedirlo o de oponerse o decir qué está pasando aquí, está gozándolo, que se estén pegando por ella. Es maravilloso, es divertidísimo ese momento también. Y por fin descubren, a través de la llegada de este personaje que aparece desde el inicio, que parece medio tonto y que le tienen como casi como una mascota, dónde está Scar, y se deciden a atacar por fin y a salvar a Debbie, con Martin entrando antes, matando a Scar para salvar a Debbie, y con Ethan llegando y cortándole la cabellera al propio Scar como venganza, porque ese es su gran motivo, es cazar a la ballena blanca, antes incluso que salvar a Debbie. Y por fin, cuando se reencuentra con Debbie, ella huye y él la persigue a caballo, pero Martin cree que va a matarla como al inicio, pero al final la sube a caballo y la devuelve a casa, la lleva a casa de los Jorgensen, donde se produce uno de los mejores putos finales de la historia del cine. En todo, visual, narrativa, argumental, emocionalmente, que es ese final en el que por fin llegan a casa de los Jorgensen de nuevo y en el que todos entran. Ethan se queda parado en la puerta y tenemos ese momento icónico con él cogiéndose el brazo, mirando la puerta, y se va. Él no entra, él no pertenece, él no puede tener esa paz. Él no ha alcanzado, no es digno de ese momento de felicidad. Y en realidad te das cuenta de que este hombre lo ha perdido absolutamente todo. Todo. Familia, honor, cualquier posibilidad de riqueza, todo. No le queda nada. Es más, para que veáis la profundidad que tiene, hay varios elementos y varios momentos en los que se insinúa que Marta, que su cuñada, la mujer de su hermano, cuando él llega a casa con su hermano, cuando él vuelve de la guerra con su hermano y su mujer y sus sobrinas, que él ha tenido una relación o que se aman en secreto. Hay varios momentos que lo insinúan y que lo intuyes. De hecho, hay una charla en la puerta, en el porche, que te da a entender eso, y varios gestos entre ellos. Es uno de los pocos personajes a los que trata con cariño. Hay muchos analistas que han entendido que Debbie en realidad es hija de Ethan, que por eso su obsesión por encontrarla y por no permitir que se convierta en una india, porque su sangre directa, su hija, no puede ser india, por ese racismo que lleva inherente dentro del personaje y que le hace tratar como trata a Martin y enfrentarse a todo. Pero es un racismo solo, no es un racismo per se. Con los mexicanos no tiene ningún problema, es solo con los indios. Es muy importante eso porque es una obsesión, es su ballena blanca. Y cómo avanza el personaje en esos momentos, y luego cuando se encuentra Laurie con Martin y le dice él lo que ha sucedido, que casi mata a Debbie, Ethan, y cómo se interpuso él. Hay ese momento en el que ella le dice aquello de pues tenía que haberlo hecho, porque es lo que Marta hubiera querido, es lo que ella no le hubiera permitido. Te da a entender también por ese camino que todos los personajes tienen
un racismo, un odio a los indios enorme, pero al mismo tiempo que puede ir por ese camino, que Debbie fuese en realidad la hija de Ethan. Y es una idea muy interesante que subyace dentro de la historia y que le da otra dimensión a todo lo que sucede alrededor del personaje de Ethan y de la búsqueda de Debbie. De cómo no puede permitirlo, y cuando por fin se reencuentra con ella y entiende que ella ha estado fingiendo todo, y que cuando se reencuentra con Martin le dice: ¿te acuerdas de mí? Y ella le dice: por supuesto que me acuerdo de ti. Llevo intentando volver con vosotros todo este tiempo. Ella no estaba allí por gusto, pero claro, si decía otra cosa en otro encuentro, pues lo mismo se lo ventilaban a todo, que es lo que casi sucede. El personaje, ese momento, cómo cambia al final cuando se da cuenta de que es lo único que le queda de su familia, son Debbie y Martin. No puede eliminarlo ahora que ha conseguido el objetivo de acabar con el enemigo, con la ballena. Pero igual que Ahab, no puede disfrutar de su victoria. No va a llegar a buen puerto. Igual que Ahab, no llegará nunca a buen puerto. Quedará lejos y varado en mitad de la nada. Quedará a las puertas del cielo, pero sin poder acceder a él. Es el viaje no solamente es el viaje de Ahab buscando a Moby Dick, también tiene elementos del viaje de Ulises, de la Odisea, Ulises y Telémaco intentando regresar a casa, intentando regresar a Ítaca. Y tiene elementos de todo eso trazados dentro de esa historia, pero él no puede regresar, él no puede entrar en el cielo, él no puede llegar a ser feliz, no está permitido para él. Eso es maravilloso como lo traza la película. También es muy interesante cómo John Ford, que fue acusado tantísimas veces de dibujar a los indios como cobardes, como violentos, como vengativos, traidores, aquí da elementos. Hay un momento en los diálogos en los que te deja claro que no es precisamente que el hombre blanco en Estados Unidos sea un santo varón, y que lo que hizo fue un genocidio. Y él mismo, Scar, lo dice con lo de 2 hijos perdidos, 2 hijos asesinados. Me voy a cobrar en cueros cabelludos, en cabelleras, todo lo que pueda por el daño que me hicisteis. Él también está buscando una venganza. No es precisamente que nosotros, o en este caso, nosotros como blancos, pero en este caso los americanos, se portasen precisamente bien con los indios, y el personaje lo dice claramente y te deja claro que hay motivos de odio entre ambas razas, y que hay motivos más que justificados para que unos y otros busquen la venganza. Y está ahí, está en esos elementos y en ese viaje del personaje, y en esos momentos ese racismo que cuando te lo dicen te hace sentir incómodo, porque te das cuenta de que no es correcto lo que están diciendo. Y es que el personaje de Ethan hace cosas que no están bien todo el tiempo. Está obsesionado, busca venganza, busca compensar el dolor que le han causado o la pérdida que le han causado. Lo de Debbie casi parece secundario según avanza la película. De hecho, en ese momento, en el primer encuentro, está dispuesto a matarla. Prefiere perderla que la ganen los indios, los comanches. Es muy indicativo de qué personaje es. Y también es muy indicativo el personaje de Martin, que va cogiendo peso y va cogiendo una responsabilidad, y que toma decisiones morales porque es la brújula moral de lo que está sucediendo, y toma ese momento de plantarse y decir: no puedes matar a tu sobrina, no puedes hacerlo, y no me importa que me mates a mí, pero no puedes matar a tu sobrina, que es muy importante también para la historia y para lo que nos están contando y cómo nos lo están contando. Es sencillamente brillante a todos los niveles, y es brillante a todos los niveles por cómo está rodado y concebido todo. Ford sabe jugar con el espacio, sabe jugar muy bien con esos espectaculares exteriores. Aunque la película está ambientada en Texas, está rodada parte de ella en Monument Valley, en uno de sus rincones favoritos. Está muy
muy aprovechado ese espacio. Por ejemplo, la persecución final, yo estoy siempre, nunca me ha dado por... Pero, por ejemplo, el viaje final, por así decirlo, está rodado con noche americana. Estoy prácticamente convencido de ello, que está rodado de día, pero hecho con efectos y filtros para que parezca de noche. ¿Cómo usa el espacio? ¿Cómo usa la profundidad de campo? Esto lo hemos explicado muchas veces y lo vuelvo a explicar, por si esta es la primera videocrítica que veis, nuestra o mía. La televisión, el mundo real tiene 3 dimensiones, ¿vale? Tiene alto, largo y profundo. La tele, el cine, solo tiene 2 dimensiones. Tienes alto y largo, no tienes alto y ancho si quieres, no tienes profundidad. Para dar la sensación de profundidad, más allá del 3D y de los efectos de 3D que podamos tener hoy en día o que había en el pasado con las gafitas rojas y azules, o rojas y verdes, tienes que plagar el espacio de elementos que den sensación de profundidad. Que yo mueva la mano hacia adelante, aunque parezca una tontería y gesticulo demasiado, da una sensación de profundidad, porque estáis viendo que hay un elemento delante de mí, que estoy yo, y que detrás está la tele y las estanterías. Eso, que es una chorrada y una chuminada, como podéis entender aquí, en cine, bien aplicado, como hace John Ford, permite entender que hay un espacio tridimensional. Estoy pensando en la escena del río, por ejemplo. La escena del río, como está concebida, con ellos a un lado, los sitios del otro, y el río en medio, cómo está el tiro de cámara preparado, te indica perfectamente a qué me estoy refiriendo. La importancia del uso del buen entendimiento de la profundidad de campo. Saber que el espacio, el que va a verlo en el cine, no va a percibir profundidad. Y para darle profundidad y una mayor sensación de realismo, de realidad en la que sumergirte, necesitas utilizar la profundidad de campo. Necesitas que los personajes se muevan en un espacio no solamente verticalmente o horizontalmente para un lado y para otro, sino también hacia el fondo. Y por supuesto que haya espacios y acciones sucediendo o delante o detrás. Lo podéis ver incluso en las charlas, lo podéis ver por ejemplo cuando Ethan llega a la primera vez a casa y tiene la cena. Fijaos dónde está puesta la cámara y el tiro de cámara, cómo está él presidiendo la mesa y luego la cámara enfoca todo para que tú te des cuenta que él está ahí y que hay personajes más atrás, que él está aquí y personajes delante que van acercándose al tiro de cámara. Y que tú en esa mesa entiendes ese espacio porque detrás está el resto de la casa. No está hecho de una forma sencilla visualmente, sino de una forma realista visualmente que nos permita entender el espacio en el que nos movemos y el espacio en el que los personajes se mueven. Eso hay que saber utilizarlo y Ford, como os he explicado, lo utiliza de forma magistral. La música y cómo usa la música como elemento narrativo para hacer que el montaje cobre aún mayor vida. Es una película en la que el montaje de las secuencias de acción sorprendió a todo el mundo porque era frenético. Peckinpah bebe de esta película para hacer sus montajes frenéticos en, por ejemplo, Grupo Salvaje, de los tiroteos y de las persecuciones a caballo. Son montajes rápidos, limpios, se entiende continuamente la acción, pero son montajes rápidos, no son montajes sostenidos. No busca el tiroteo sencillo, busca que cada bala tú sepas ese disparo, cambio de plano. Son montajes rápidos, no acelerados. Lo que pasa es que en su época llamó mucho la atención y fue controvertido porque era como, esto no es lo que tenemos habitualmente en el cine. Os ha jodido Mayo con las flores. Es que esto era mejor. Esto era un avance narrativo. Uno de los muchos que aplicó John Ford. Como el uso de los exteriores. Como el uso de ciertos elementos narrativos, como os he comentado antes, con la profundidad de campo. Y en este caso, ese montaje más acelerado de lo habitual, pero que permitía disfrutar de la acción de una forma más trepidante. Son escenas de acción que a día de hoy siguen funcionando perfectamente. Las ves y son épicas, la persecución dentro del acantilado, la carga inicial, el tiroteo en el río, todo funciona, las persecuciones a caballo, esa llegada a caballo al campamento con Mancha al final, todo funciona muy bien porque está trazado con muchísima inteligencia y con un montaje
que vibra aún más gracias al uso de la banda sonora. Una banda sonora que tiene momentos muy cómicos también y muy sencillos, pero que en esos momentos se carga de épica para aplicar casi un sonido no similar en sonido, sino en sensación a lo que pudiera ser el sonido de carga del séptimo de caballería. Y para aumentar la sensación de peligro. Las bandas sonoras eran mucho más descriptivas entonces, y aquí se amolda perfectamente a lo que el cineasta quiere contarnos. Fijaos si la forma de narrar fue tan importante que el propio John Ford le pidió a Warner que rodasen un making of de la película, algo que en aquel momento nadie hacía. De hecho, es la primera o una de las primeras películas de estudio en rodar y emitir un making of para que la gente viese cómo se había hecho la película y de qué iba la película. Un making of que se emitió en televisión en su momento. Y es imprescindible para entender parte de este rodaje y de cómo se consiguió todo esto, porque es una película que no es nada sencilla de rodar por el paso del tiempo, por los cambios de localización y de personajes. Sí es verdad, si queréis buscarle un pequeño pero, hay momentos que suceden supuestamente en exteriores, pero están rodados claramente en interiores. O fogatas, acantilados, y son claramente sets de rodaje. Y sí es verdad que el choque a veces canta un poco. Y a mí me sobra el señor de la guitarrita, me sigue sobrando el cantarín, me sigue sobrando porque es cada vez que se ponen a cantar yo lo estrangulaba, pero a Ford le gustaba mucho la música. Y eso es imprescindible. Y luego, otro elemento es que Ford sabe cuándo hacer un primer plano de sus actores, sabe cuándo darles protagonismo a los actores para que brillen, para que una escena que está sucediendo en un gran espacio abierto cobre peso dramático. El primer encuentro con Debbie, el momento en el que la cámara se centra en Martin y en Debbie, en Natalie Wood sobre todo, porque Martin está de espaldas y tal, y tú la ves y percibes el miedo, la desesperación, los momentos en los que Ethan reflexiona sobre lo que está pasando, o incluso en los momentos en los que él se deja llevar por esa ira, por esa venganza, como cuando intenta matar a Debbie. Sabe aprovechar a los actores. El momento divertidísimo en el que empieza la película entre Martin y el otro y el músico, y resulta que se centra en el personaje de Vera Miles y tú la ves sonreír. Y tú ves que ahí hay ese detalle de interpretación. Lo hace continuamente. En espacios en los que hay muchísimos personajes moviéndose a la vez, sabe dar espacio para que todos tengan un peso. Pero sabe también cuándo centrarse en momentos más íntimos, sin abusar de ello, sabiendo que el primer plano ralentiza la acción, con lo cual a veces es un plano medio lo que utiliza para que el actor se exprese, y a veces sí se va al primer plano, al plano corto, pero juega mucho con ello. Tened en cuenta, y esto es también teoría cinematográfica 101, lecciones de narrativa, una misma escena de la misma duración, narrada con plano largo, un plano general, duran para el espectador, en su cerebro, en nuestro cerebro, dura menos que si está hecha con plano medio y dura menos que si está hecha con un plano corto. Los planos cortos, nuestro cerebro los interpreta como más largos en el tiempo, aunque duren lo mismo. Y esto hay excelentes ejemplos de escuelas de cine y de cursos de cine que os van a enseñar que un mismo vídeo de 5 segundos o de 10 segundos de un plano largo, plano general, corto y medio, va a durar más o menos para vosotros según el uso del plano, según el tipo de plano, cuando en realidad duran lo mismo. Él sabe hacer eso para que la trama nunca se disperse y la película nunca se haga aburrida, y lo combina muy bien, pero siempre deja espacio para los personajes para crecer, para expresar, para darnos la sensación de que no son personajes, son personas. No es lo común y no es lo habitual en el western de la época. Por muy grandes westerns que se hicieran, la trilogía de western de John Wayne, la sagrada, de La Diligencia,
Centauro del Desierto y El hombre que mató a Liberty Balance son ese cambio y esa evolución, aunque la diligencia sea mucho anterior, sea el 39, pero sobre todo con estas dos últimas, son ese cambio, ese giro, esa evolución y ese avance hacia algo tan necesario como era el crecimiento del género en distintas direcciones. No es nada sencillo, no todo el mundo puede hacerlo, y el que lo consiguió, para mí de nuevo, con holgura y con el talento inconmensurable que él aportaba, es John Ford. De nuevo, visualmente la fotografía es exquisita. Fijaos de nuevo en cómo encuadra Monument Valley, cómo encuadra los exteriores y cómo sabe cambiar de espacios para que parezcan sitios distintos. También hay mucho humor cuando se encuentran con los mexicanos, esa taberna, esa comida, todo eso. Fijaos en cómo juega muchísimo para que los espacios parezcan diferentes, las épocas parezcan diferentes. Se nota el paso del tiempo, se nota que han pasado 5 años en los personajes, se nota en la barba de Martin, se nota en las ropas, se nota en la evolución de los personajes, se nota en el paso de la llegada del invierno. Todo eso está ahí y lo ves y lo percibes en la película. No es algo que te tengan que decir muy a menudo. Tú estás viendo que está pasando el tiempo, que ha pasado el tiempo. Es un western hecho para que incluso a la gente a la que no le gusta el western disfrute como un enano de la película, porque es una película rematadamente buena. Es una de las mejores películas de la historia y para mí, sin duda, es una de las mayores joyas de la historia del cine. Para mí es la mejor película del mejor director. ¿Hay mejores películas que Centauro del Desierto? Puede ser. Siempre podemos discutir sobre ello. Podemos discutir si fue antes el huevo o la gallina, si nos gusta más Los Siete Samuráis o Centauro del Desierto, si nos gusta más El Padrino, si es mejor película El Padrino, o El Padrino 2, o Apocalipsis Now, o Blade Runner, o lo que queráis, claro que, pero esta va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Es imprescindible que esté ahí. Es la película del género, es la obra maestra del género y es la joya imprescindible de la carrera de un director totalmente imprescindible. Si alguna vez estáis en duda de qué tenéis que ver, yo el otro día se lo recomendaba a un amigo y le decía, porque me decía, quiero ver cine clásico, estoy ahora mismo en modo viendo Billy Wilder, y dije, ve Centauros del Desierto, tienes que verla ya, no le des más vueltas, ponte la película y gózalo. Y le encantó. Es decir, que le encantó. Él me dice que, bueno, no estoy yo seguro que sea de las mejores, pero me ha encantado. Y le sorprendió muchísimo, por ejemplo, el uso del humor, que hubiera tanto humor en la película. No se lo esperaba para nada. Esa es una de las sorpresas. John Ford aplica mucho humor a sus historias. Incluso a las más descarnadas, incluso a las más oscuras, a las que más mala leche tienen, a las que son más adultas y grises y tienen esa ética dudosa de sus personajes, él lo hace continuamente y eso nos permite disfrutar más aún de sus películas, porque tiene esos pequeños alivios cómicos, esos momentos en los que nos suelta un momento y nos dice, vale, ahora eres libre, un momentito solo y ahora volvemos. Y creo que eso funciona extremadamente bien en un director tan brillante y en un cineasta tan único y en una película como Centauros del Desierto. No me queda mucho más que decir, llevo 3/4 de hora rajando de la película y de John Ford y de todo lo que implica. Por cierto, si alguien tiene dudas sobre el talento de John Wayne como actor, por favor que se ponga esta película en bucle. No puede ser que digamos que era un mal actor. Físicamente su presencia, su forma de andar, esa forma de echar los hombros hacia adelante, porque tenía los pies muy pequeños, como él contaba, esa presencia imponente, amenazante. Cada vez que Martin se revela un poco, el otro solo hace falta que le mire y tú dices, ¿pero qué vas a hacer, chiquillo? ¿Tú has visto ese señor que te pega un tortazo y te pone a andar? Todo eso está perfectamente también aprovechado y demuestra el talento enorme que tenía también el bueno de John Wayne. Como actor, no solamente se trata del rostro, que también, y de cómo dice las frases, que también, sino también cómo te plantas en pantalla y tu presencia. Y aquí John Wayne encontró, para mí, esto también lo decía Roger Ebert, el personaje perfecto que habían creado,
que crearon entre él y John Ford y el guión, esa presencia perfecta, esa forma perfecta que dieron a esta historia y a este personaje que es el mejor de toda su carrera para mí de largo. Aunque no ganase el Oscar por esta película y lo ganase por una película que para mí es inferior a esta de calle, pero aún así sigue siendo una magnífica película y una interpretación sublime, mejor que por la que le dieron el premio. Y poco más que añadir, chicos, que ya me he liado demasiado. Que le deis al like, que os suscribáis. Fernando, muchísimas gracias como siempre, de todo corazón. Le dais al like, os suscribís, nos contéis lo que queréis por aquí abajo y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.